Nahum, capítulo número 1, versículo 7, y todos el día de hoy podamos participar en esta lectura. Dice así: Jehová es bueno, juntos hermanos, fortalece en el día de la angustia, juntos, y conoce a los que en él confían. Otra vez, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Gloria a Dios. Señor, habla a nuestro corazón. Estamos listos. Te pido que el día de hoy nuestra mente y corazón estén preparadas para tu consejo y que sea tu espíritu dirigiendo mis labios. Pon las palabras exactas que comuniquen, Señor, lo que tú quieres hablarnos, y sea tu nombre glorificado por los siglos de los siglos. Amén. Ocupe su lugar si es tan amable, por favor. Estamos por finalizar este año y podemos decir que Dios nos ha acompañado hasta el día de hoy. No ha sido una jornada sencilla lo que nos ha tocado vivir, pero a pesar de todo lo que el mundo nos ha dado a lo largo de estos meses, podemos nosotros tener una idea más allá de esto, que no es en sí el mundo, sino que es Dios detrás de todo lo que ocurre, porque finalmente Él es el que tiene la soberanía. Nada está fuera de sus manos, incluso el COVID-19 está en sus manos, y todas las cosas que ocurren y han ocurrido, pues Dios siempre ha estado ahí pendiente de los suyos, pero también de aquellas personas que no han venido a un arrepentimiento. Dios ha sido compasivo. Los seres humanos somos, y valga la expresión, los únicos animales, porque así lo afirman algunos autores, que nos equivocamos una y otra vez con la misma piedra. Dios es amor, y ese es el mensaje que enfatizamos de una forma muy frecuente. Pero olvidamos señalar que también Dios es ira. Así como una moneda tiene dos caras, por un lado un águila y un sol, también podemos mirar una perspectiva de Dios desde dos puntos de vista. El Dios amoroso, el Dios que viene, que nos rescata con cuerdas de amor, el Dios que se ha entregado en una cruz, el Dios que derramó toda su sangre. Pero en el Antiguo Testamento se presenta un Dios fuerte, un Dios que manda juicio sobre las naciones. Sodoma y Gomorra es prueba de ello. Un Dios que no pasa por alto el pecado de aquellos que violentan las leyes morales. Y vemos a un Dios que establece justicia a través de su ley. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, vemos cómo el amor de Dios nos abraza y fluye. Pero tanto una idea como la otra, ambas son verdades contundentes acerca de la persona de Dios. Dios ciertamente es amor, pero también Dios es juicio, y es un juicio que consume. Así que cuando nosotros vamos y tocamos la puerta del corazón de las personas, cuando les predicamos acerca del amor de Jesús, cuando les decimos que es una oportunidad para que ellos puedan venir a un arrepentimiento, lo que también estamos haciendo es predicar un juicio. Lo que también estamos llevando en ese mensaje desde la otra perspectiva es el juicio, la condenación que Dios habrá de mostrar sobre aquellos que no acepten esta maravillosa noticia. Queremos entonces el día de hoy expresar tres verdades acerca de Dios. Y los profetas en el Antiguo Testamento jugaron un papel importante para comunicar el mensaje acerca de Dios. Vemos en la historia de Jonás, un libro de 4 capítulos, un profeta menor. Y en esta historia de un pequeño libro del profeta Nahum, la profecía que Dios envió a una misma nación. Dios extendió su misericordia sobre la ciudad de Nínive. Dios había mandado a un profeta un tanto extraño porque se había revelado. Dios le había dado instrucciones de ir hacia una ciudad
pero él decidió tomar un barco y emprendió su propio propósito, su propio viaje. Y Dios tuvo misericordia sobre Nínive. La ciudad de Nínive era una ciudad que se destacaba por la violencia, el asesinato, la corrupción, el robo. Los gobiernos estaban podridos. Lo que había en la ciudad de Nínive era una oscuridad total. También la vida de fe, la espiritualidad estaba vacía, muerta. Y así que Dios levantó a este profeta llamado Jonás y lo lanzó hacia aquel lugar, dicho en mis palabras de acapulqueño, al ruedo. Lo metió ahí para que pudiera anunciar este mensaje de arrepentimiento. Después de algunos años, pasaron 150 años después de esto, porque cuando Jonás llegó a aquel lugar de Nínive, la gran ciudad del imperio asirio, la gente recibió el mensaje y el mensaje comenzó a despertar su espiritualidad. Comenzó a haber un avivamiento entre el pueblo. La gente se convirtió, creyó el anuncio de Jonás. Pero 150 años después de este gran suceso, volvieron, valga la expresión, a las andadas. Volvieron a hacer lo mismo. La corrupción, el robo, el asesinato y todos los sistemas se volvieron a corromper. Así que ahora Dios tuvo que levantar a otro hombre, a otro profeta, y en este caso fue el profeta Nahum. Él es uno de los profetas menores, considerados como uno de los más grandes profetas. Él profetizó en los tiempos de Isaías y de Miqueas, y el mensaje del profeta Nahum era un mensaje de juicio en contra de la ciudad de Nínive. Lo primero que Dios trajo antes de una destrucción total, porque ahí en Nahum se va a leer acerca de una destrucción total de la ciudad de Nínive, es una advertencia, una restauración. Dios, antes de traer un juicio, lo que va a mostrar es misericordia. Dios nos va a advertir una y otra vez, y de diferentes maneras Él va a mandar señales para que podamos nosotros ser entendidos ante las señales de Dios. Es por eso que debemos estar alertas. El mensaje del Evangelio de Jesús, como lo he dicho en algún momento, es como tocar una trompeta. Y cuando oímos el sonido de la trompeta, debemos nosotros responder. Recuerdo que en nuestra etapa, porque a la gran mayoría de aquí, aunque algunos son muy jóvenes y algunos de hecho han entrado a una nueva modalidad de estudios a través de la virtualidad, pero se escuchaba a la hora del receso una campana, y todos esperábamos en la infancia ese momento, porque salíamos corriendo a comprar dulces, porque era el momento de jugar con los amigos, era el momento de compartir los alimentos, y todos en nuestra mente de niños esperábamos que ese sonido apareciera. El mensaje del Evangelio es el sonido de la trompeta de Dios, quien le advierte a este mundo y a esta generación que necesita volver con urgencia a Él. Por eso el profeta Nahum nos habla acerca de 3 verdades acerca de Dios. Número 1, él dice que Jehová es bueno. Oiga, qué buena noticia ante un tiempo de peligro, de caos, de oscuridad y ante un tiempo de muchos problemas. El oír el mensaje acerca de que Dios es bueno es hablar acerca de la tranquilidad, el consuelo y la paz que podemos recibir de parte de Dios. La bondad de Dios es una de sus características, es parte de su carácter. Al hablar acerca de que Dios es bueno, es describir una parte de la esencia de Dios. El salmista dijo en el Salmo 38:4, gustad y ved que Jehová es bueno. Esta afirmación tiene que ver con aquellos que han comprobado la bondad de Dios. En nuestra vida, nosotros tenemos ciertos sentidos que nos ayudan a conectar con el mundo de lo físico. De hecho, todo este cuerpo nos ayuda a conectar con las cosas del mundo, pero somos seres tripartitos. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos también un espíritu. Los sentidos del gusto y de la vista
nos sabrán a nosotros ayudar a comprobar que las cosas en realidad son buenas. Cuando yo llego a una ciudad, me gusta hacer diálogo con las personas del mercado. Me gusta dialogar también con los taxistas, porque ellos saben en qué lugar se come lo mejor de lo mejor. Ellos te van a recomendar el mejor restaurante. Ellos sabrán de precios, sabrán también de sazones. Y es que solo una persona que ha acudido a determinado restaurante podrá afirmar categóricamente cuál es la sazón que se tiene ahí. Cuando alguien también tiene la experiencia de viajar a lugares donde hay postales hermosas, esas personas también podrán con un deseo, una pasión, transmitir qué es lo que vieron en aquel lugar. Chiapas es un lugar de imágenes increíbles. El bello puerto de Acapulco no se queda atrás y también tiene algunos atardeceres maravillosos. Cancún y otros lugares en donde la vista se recrea y es un deleite maravilloso el poder contemplar todo lo que Dios ha hecho. Podemos probar y podemos ver también y tener distintas experiencias, y al paso del tiempo esas experiencias se quedan registradas en la mente, en el corazón, y se pueden transmitir a otros. Es sorprendente también escuchar a los que han ido a Israel y contar a detalle que Israel es como si fuera un museo en miniatura, pero que en realidad es una gran ciudad. Caminar por Emaús, ir al lugar en donde el cuerpo de Cristo fue enterrado, su tumba, el poder mirar los montes desde donde Jesús predicó, el dar detalles solamente a aquellas personas que han tenido la oportunidad de transitarlas, pueden transmitir su experiencia con ese deseo de que otros también pudieran tener la misma experiencia que ellos. Y es sorprendente, hermanos míos, darse cuenta la reacción de los niños, de los jóvenes y de los adultos cuando por primera vez en su vida ellos pueden ver el mar. Hay muchas personas que no han tenido esa oportunidad, y cuando ven el mar o ven la nieve por primera vez, el brillo de sus ojos es increíble. El poder atestiguar ese momento, el poder mirar y estar ahí frente a algo que parece no tiene fin, es algo que no tiene explicación. Y quiero decirle entonces que el salmista dice: prueba y ve que Dios es bueno. Si el mar no tiene un punto en donde podamos nosotros pensar que termine, la bondad de Dios no tiene fin. Dios es bueno. Dios es bueno y su bondad es para con nosotros. El Señor es bueno y toda su creación lo declara. En Génesis capítulo 1 verso 31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho he aquí era bueno. En gran manera lo que Dios había hecho había sido bueno. Aunque Dios hizo todas las cosas buenas, la humanidad cayó en pecado. El Señor es bueno y la cruz es un testigo, hermanos, que demuestra la bondad de Dios. Dios, ante la caída del hombre, no se quedó con los brazos cruzados. Jesucristo vino para redimirnos y salvarnos. El sacrificio de Jesús en la cruz es uno de los mayores momentos de la historia de la humanidad, pues muestra la mayor evidencia de la bondad, la misericordia y el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Dios es paciente y Él no quiere que nadie perezca. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 se afirma que el Señor está buscando y está esperando que todos vengan al arrepentimiento de Él. El Señor en su bondad no manda un juicio para destruir a toda la humanidad aún, porque Él es paciente para con los que ha criado, porque Dios es bueno. Las personas a menudo van a preguntarnos y hasta el punto de cuestionarnos: si Dios es bueno, ¿en dónde está Dios ahora? Cuando las tormentas de la vida atacan, cuando las barcas comienzan a entrar en un peligro evidente, cuando las olas del mar comienzan a crecer, cuando los problemas comienzan a ahogar a los seres humanos, ellos se cuestionan y ellos preguntan: ¿en dónde está Dios? Bueno,
La respuesta es que Dios está reconciliando a los hombres a través de Jesucristo su Hijo. En la segunda carta de Corintios capítulo 5 verso 19 leemos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliándonos. Dios sigue buscando con cuerdas de amor a los hombres. La tarea que Dios está haciendo es la de traernos delante del Padre para que podamos nosotros ser reconciliados con Él. Nos busca una y otra vez. La bondad de Dios es tal, hermanos, que la podemos ver en la creación. La creación atestigua la bondad del Señor. El sol que sale cada día es una prueba de ese amor y de esa bondad del Señor. En Mateo capítulo 5 verso 45 encontramos esto: hace Dios salir su sol sobre malos y buenos, y añade, y hace llover sobre justos e injustos. Así que el sol y la lluvia es una muestra también palpable de la bondad de Dios hacia nosotros. El sol de cada mañana, el sol de cada día es muestra de la bondad que Dios tiene para con los suyos. Y no solo para con sus hijos, sino también para los injustos y aquellos que hacen maldad. Jehová es bueno para con todos, y su misericordia es sobre todas las obras. Lo afirma el Salmo 145, versículo 9. Creemos que esta afirmación del salmista es una verdad que nosotros también podemos decir con determinación. Jehová es bueno para con todos, para con buenos y para con malos. Dios es bueno. Las personas, hermanos, a menudo pueden tener buenas acciones, buenos rasgos. Las personas se pueden mostrar con bondad, pero la bondad no es parte en realidad de la esencia del carácter humano. Nuestra bondad es el producto de nuestra relación con Dios. Nuestra bondad proviene de Dios. Si somos buenos es porque Él nos da la bondad y podemos mostrarnos buenos. Dios es bueno porque además nos provee en lo físico, en lo material, en lo emocional, en lo espiritual. Y la bondad de Dios está ahí marcada. Así que tu meta, como la mía, debe ser mostrar la bondad de Dios hacia nuestros semejantes. Debemos partir de ahí, que el propósito de nuestra vida, al conocer que Dios es bueno y que recibimos de Él toda su bondad, es que también usted y yo podamos mostrar esa bondad hacia nuestros semejantes. Amar a los que os maldicen, bendecir a ellos que nos maldicen, hacer el bien aún a los que nos hacen daño, porque Dios es bueno. La segunda verdad está ahí en este mismo pasaje, y se habla acerca de que Dios es nuestra fortaleza. Proverbios capítulo 18 verso 10 menciona una verdad, y esta dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a Él corren los justos. ¿A dónde vamos a ir cuando tenemos problemas? ¿A quién vamos a acudir, queridos hermanos, cuando necesitemos un auxilio inmediato? Es Dios quien está a las 24 horas, no descansa, todos los días está ahí disponible para que podamos conectar con Él en medio de la necesidad de salvación, en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de los desastres. Estamos amparados bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es una fortaleza, pero esta verdad cobra significado cuando se añade la palabra en el día de la angustia. Esta frase: sabemos que Él es una fortaleza, pero cuando añadimos esta verdad de que en el día de la angustia Él es una fortaleza, esto cobra mayor sentido. Todos hemos sentido temor, tristeza y ansiedad, y estas situaciones emocionales se apoderan del corazón humano. La incertidumbre se puede comenzar a desarrollar en nuestra mente, pero todo esto depende de los pensamientos que dejemos albergar. Por eso Pablo le dice a los filipenses que ellos deben de pensar en todas las cosas que sean buenas, en las que glorifiquen el nombre del Señor. Ten cuidado, querido hermano,
con lo que dejas entrar por tu oído y lo que permites que crezca en tu mente. Ten cuidado con esas ideas que crees que son inofensivas y no destruyen, porque tus pensamientos van a determinar lo que tú eres. Lo que tú pienses acerca de Dios y de sus promesas determinarán las acciones de fe que tú tomes en tu vida. Lo que tú pienses acerca de Dios y del poder de Dios y del carácter de Dios, eso te va a impulsar o eso te va a detener en tu trayectoria. Ten cuidado con no dejar que en tu mente se comiencen a generar ideas que te lleven por un camino destructivo. Todo lo que agrade y glorifique el nombre del Señor, en eso pensad. Nuestros pensamientos entonces pueden ser destructivos, o nuestros pensamientos nos pueden ayudar a construir, a edificar. Hay una invitación de Jesús en Mateo 11:28 y Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, hasta el versículo 30. Él nos invita a acudir a Él en medio de toda situación difícil que vivamos. Él nos dice también en Mateo 6:34 que no nos afanemos. Y Pedro en su primer carta, capítulo 5, verso 7, dice que echemos toda vuestra ansiedad en Él. Si alguien tiene afán, si alguien tiene ansiedad, si alguien se siente cansado, la invitación está abierta. Venid a Él, porque Él nos hará descansar. En Él vamos a beber del agua de vida que nuestro corazón necesita. Si alguien tiene alguna necesidad apremiante, urgente, Él es nuestro pronto auxilio. En esta vida, nuestro corazón se puede turbar por muchas cosas. La advertencia de Jesús antes de ir a la presencia del Padre fue: no se turbe vuestro corazón. Y les dijo algo que en verdad cautiva el corazón: no estarían solos. Les dijo que les dejaría al Espíritu Santo, al Paracleto, al Consolador, al Ayudador, al Amigo, el que estaría ahí presente para impulsar el corazón de los discípulos del pueblo. Les dijo: no los voy a dejar solos. Y añadió también una frase respecto a que su paz la iba a entregar. La paz de Dios iba a reposar en la vida de estos discípulos, estos creyentes. Así que además de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, la paz de Dios también iba a estar ahí. El Espíritu entonces nos consuela y nos da paz en los momentos de mayor debilidad. En aquellos momentos en los que sentimos que nos estamos quebrando y no podemos avanzar, es el precioso Espíritu quien nos va a traer el consuelo que estamos requiriendo. El Señor sabía que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, aflicciones, crisis. Y es por eso que nos alienta a que nuestro corazón permanezca firme, no vacile. A que nuestro corazón no se pierda, no se llene de ese temor. Y que no perdamos de vista lo esencial, no perdamos de vista el enfoque de la vida espiritual que es Jesús. Como el autor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. En el pasado, las ciudades se protegían a través de las murallas. Es por eso que cuando vamos al libro de Nehemías capítulo 1, verso 1 y 3, él había sido un exiliado, se lo habían llevado. Y había algunos de sus contemporáneos y algunas personas que quedaron allá en Jerusalén. Y él le preguntó sobre la condición de la ciudad. Y la noticia fue que los muros habían sido derribados, los muros de Jerusalén estaban derribados. Era una afrenta el hecho de que una ciudad no tuviera muros. Además era una situación peligrosa, porque aquellas ciudades en aquellos tiempos utilizaban los muros para protegerse en contra de alguna invasión de algún pueblo enemigo, algún vecino que quisiera apoderarse de ellos. Así que levantaban muros para protegerse de cualquier situación o eventualidad. Y cuando Nehemías oye entonces esta noticia de que no hay muros ya en la ciudad, las puertas están quemadas, no hay culto a Dios, su corazón se llenó de tristeza. Pero ante la crisis, Nehemías muestra la manera de responder, y es a través de la oración. Nehemías, en un libro de 13 capítulos, nos va mostrando una y otra vez que la forma de hacer frente a cualquier crisis es a través de la comunión o la conexión con Dios, orando, hablando con Él.
Pablo por eso una y otra vez en sus cartas nos señala que debemos perseverar en la oración, que no debemos desfallecer y debemos permanecer pidiendo a Dios con un corazón en donde la fe pueda mostrarse ante el Señor. Debemos orar una y otra vez y decirles también que aunque veamos que las cosas no son transformadas, en la oración muchas veces no vamos a recibir lo que estamos esperando. Muchas veces el Señor nos va a dar algo diferente a lo que nuestro corazón anhela, pero si creemos que Dios es bueno y que Dios es una fortaleza, Dios entonces nos va a dar lo que realmente estamos necesitando. Dios nos va a responder no de acuerdo a nuestras expectativas siempre. Dios nos va a responder siempre de acuerdo a su sabiduría, porque lo que de Dios viene siempre será mejor. Lo que Dios nos mande siempre será lo adecuado. Dios, en medio de la oración también, lo primero que hace es cambiar el corazón y el carácter de los que se acercan para postrarse a orar delante de su presencia. Aunque veamos que nada está pasando o que no están cambiando las circunstancias, en realidad sí algo está ocurriendo y nuestra vida sí está siendo transformada. Porque cuando perseveramos en la oración, comenzamos a tener mayor paciencia. Cuando recibimos la palabra de Dios como una respuesta a nuestra oración, nuestro corazón se comienza también a llenar de gozo. Cuando nosotros estamos perseverantes en la oración y estamos anhelantes que Dios responda y creemos que nada ocurre, viene el precioso Espíritu del Señor para alentar nuestras vidas y para mostrarnos su verdad y su amor en todo momento. Nehemías oró y lo hizo con entusiasmo. Por eso en Nehemías 8:10, después de que pasó la prueba, después de que estuvo ahí construyendo los muros, él pudo afirmar esto: el gozo del Señor es mi fortaleza. Hubo oposición, hubo un grupo de ciudadanos, el gobierno de sus vecinos se opuso a que él construyera los muros. La gente se desanimó al trabajo. No tenía todo el apoyo que él necesitaba, porque la gente perdió las fuerzas. La gente no tenía el vigor, la vitalidad para seguir adelante. Pero Nehemías reconoció que en el Señor encontró el gozo que necesitaba para recibir la vitalidad y seguir adelante. Hermanos, cuando venga el desastre, Dios estará con su pueblo. Cuando venga el desastre sobre la vida, cuando venga la crisis, cuando venga la prueba, no sé cómo venga el día de hoy usted, pero podemos nosotros plantarnos ahí desde donde nos encontramos y decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros y estará con nosotros siempre. No temeremos, porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fuerza en medio de las tribulaciones. Finalmente, la tercera verdad acerca de Dios es que Dios conoce a los que en Él confían. Esto es impresionante, es increíble. Puede ser que usted no sea una persona muy popular, muy conocida, o puede ser que sí, en su barrio, en las redes sociales, o en el lugar en donde se encuentre usted sea una persona potencialmente famosa. No lo sabemos. Pero cuando hablamos acerca de esta verdad de Dios, no nos estamos refiriendo a un rey humano, ni siquiera nos estamos refiriendo a un presidente de un país importante. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de saludar a alguno de ellos y que esa persona nos llamara por nuestro nombre, nos sentiríamos honrados. Nos sentiríamos como personas especiales. En la universidad tuve la oportunidad de conocer a un profesor que su primer meta que tenía al entrar a clases era conocer el nombre o el apellido de todos sus alumnos. Increíble, porque tenía cerca de 600 alumnos, más de 8 o 10 grupos. Y hablaba con tal certeza y te decía tu nombre o tu apellido, que era algo que te hacía conectar
con ese catedrático, un hombre de eminencia, un hombre con 2 profesiones, doctorados, maestrías, un hombre con una mente brillante, un hombre que en realidad transmitía seguridad y un conocimiento en el dominio de la materia que impartía, y en este caso era área de matemáticas. Y era impresionante porque él decía que no le gustaba decirle a un alumno: tú el de la gorra, tú el chaparrito, tú el güero, tú el de la camisa roja, tú el del pantalón de mezclilla, y había 20. A él le gustaba mirar al alumno y hablarle por su nombre, o decirle su apellido en alguno de los casos. Es impresionante que en el relato de Lucas, capítulo 19, verso 1 al 5, cuando Dios llama a un chaparrito llamado Zaqueo, Jesús le habla por su nombre. Y Jesús le dijo: hey Zaqueo, ven, bájate de ese árbol. Y la salvación llegó a la vida de Zaqueo. Jesús habló con más de una persona y les llamó por su nombre. Tuvo un diálogo, un contacto íntimo. Y Jesús nos conoce. Y el Padre nos conoce. Y el Espíritu Santo nos conoce también. Y es un privilegio entonces que seamos conocidos por Dios. Hay pastores en las comunidades muy lejanas, en donde tienes que viajar todo un día y hay una sola camioneta para llegar allá, en donde no hay internet, no hay todos estos medios, y están haciendo una labor de ministrar al pueblo. Y parece que nadie los conoce, pero en el reino de Dios sí los conocen. Son conocidos. A ti te conocen en el reino de los cielos, pero también te conocen en el reino de las tinieblas. Y puede ser un peligro. Y si echamos a volar un poco la imaginación, puede que nuestras fotos estén por allá colocadas, porque somos personas peligrosas. Porque una iglesia que ora es una iglesia peligrosa. Una iglesia que ayuna es una iglesia peligrosa. Una iglesia que cree en la palabra de Dios es una iglesia peligrosa. Una iglesia peligrosa para un mundo que necesita ser transformado. Peligroso en el sentido de que hay una lucha en este universo, en este mundo, en el mundo de lo espiritual, entre el bien y el mal. Una lucha en donde hay 2 ejércitos y el Señor te ha hecho parte de ese ejército como su hijo. Dios te conoce y no es un rey humano, sino es el rey de todo el universo. Es el rey del mundo, es el creador del cielo y de la tierra. A mí me agrada saber que desde los cielos hay alguien que me conoce y que su mirada está puesta sobre mí. Dios conoce cada paso que das, conoce cada decisión que tomas, conoce cada lucha que tú estás teniendo, conoce tus fallas, tus debilidades, tus intenciones, tus temores, conoce tus incertidumbres. Como el Salmo 139 lo captura, dice este salmo que Dios conoce lo más íntimo, conoce cómo formó nuestro cuerpo, conoce nuestras luchas, conoce nuestras emociones. Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce que somos sus hijos y nos ama. Hermanos, el conocimiento que Dios tiene de nosotros y el conocimiento que usted tiene acerca de Dios es la base de la confianza para acercarnos a Él y para pedirle con libertad y con la seguridad que nos da este hecho de que en Dios podemos encontrar todo lo que nuestra alma está necesitando en esta tierra. El saber que Dios nos conoce, el saber que conozco a Dios y que Él me conoce a mí, que son 2 cosas diferentes, eso nos da un sentido de pertenencia y de seguridad. Yo conozco al presidente de este país, al igual que usted lo conoce. Conozco al presidente de los Estados Unidos, al igual que usted lo conoce. Pero es muy probable que Él no nos conozca a nosotros, que ni siquiera sepa dónde vivamos, cómo nos llamamos, qué nos gusta, que no sabe absolutamente nada
de usted ni de su familia. Y Él tiene que tomar decisiones importantes, ese presidente de aquel país y el del nuestro. Pero hay alguien que está por encima de todas estas autoridades. Hay un gobierno superior y ese gobierno está en las manos de Dios. Y Él nos conoce. Él conoce todo de ti. Él conoce todo de mí. Él nos conoce absolutamente. Y qué mejor que terminar este día pensando en que si Dios nos conoce, podemos tener la certeza de comprobar, gustad y ved que Dios es bueno, que Él es nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones y que Él conoce a los que están confiando en el poder de su palabra. A donde quiera que vaya, a donde quiera que esté, en el momento en el que se encuentre, diga por donde quiera que usted está que el Señor es bueno. A donde quiera que vayamos y bajo la circunstancia en la que nos encontremos, podamos decir: Dios es bueno. Ante tantas noticias, que la iglesia pueda decir: Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno, hermano. Y hoy podemos venir a Él. Yo no te conozco, no sé cómo vengas, no sé qué estás pasando, pero Él sí conoce todo de ti. Podamos este día orar.